transformaré consulta. en tu Hoy, anfitrión. ¿Qué pasó? hoy es solo grupo A, ¿verdad? Martino, por favor. ¿O qué? ¿Cómo? Hoy es solo grupo A. Sí, Ah, ya, aquí. Gracias. ya, solo el grupo A. Doc, y yo creo que sería buena idea, no sé qué opina usted el sábado, hacer el de, porque las clases en los teóricos se acaban hoy, y de repente el sábado podríamos hacer el de seizures, Bueno, como usted mande, expresito y toito. que ahí habría que hacer dos talleres, po, Mm, el ABTEC mm, y el seizures para todos. Tú me tienes mala, te cachao. ¿Ah? No, estoy molestando. ¿Sería uno para los dos grupos o serían, cómo Uno para serían? los dos grupos. Ah, ya, eso me Sí, gustó, ya, sí, no me yo sé tiene que tanta mala. usted tiene sus temas. Sí, me rollo. Sí. ¿Descargaron la clase de pequeños o no? Oye, les cuento que el Martín anda con pijama por acá. Todavía, a esta hora. Venga. Ah, ese absolutamente impúdico. Sí. A ver el pijama, Doc. Ahí ¿Cómo? sí que verse un pijama. No. Es un pijama, es un enterito de polar y es un león. Ah, Con yo no capucha, conozco ese. con capucha de león y es como la canción. Tiene cuerpo de león, tiene cabeza de león y tiene ojos de león y melena de león. Neo Martino, quiere mostrar a los meninos. No, no quiere. Ya, un segundo por favor para servirme un vaso de Coca-Cola cero que lo necesito y empezamos. Oye, amor, você tá com fome? Ah, viu? Mas o que que aconteceu com a Paquita? Eu acabei comendo. Por quê? Papai, espera aí. Tá? Vamos compartilhar um bolinho? Amor? Tudo bem, mas tem que me aguentar um pouco, beleza? Quer almoçar? Ah, eu ultrapassei. Cuidado. Deu grande, ultrapassei. E um iogurte. Ah, no gosto. Ya. ¿Cuántos somos en esta soleada jornada? La Catarina nos dice que ya tiene la clase descargada. Muy bien. ¿Qué mateos que son para qué mostrar? Ya, empezamos entonces. Doc, ¿me confirma si estamos presentando? Sí, se ve clarito. Muy Oye, bonito. está quebrada. Sério? Nossa senhora. Ah, não, mas esse é o papel. Papel de parede. É, tá assim. Ya. No te ha Hoy, apagado la cámara. Es lo único que te estoy viendo. gracias, Doc. Ya, queridas y queridos, hoy vamos a hablar de demencias, ¿sí? Eh, las demencias son patologías de tipo degenerativas, ¿sí? Si bien existen las demencias vasculares, pero en general se asume que las demencias son patologías degenerativas que han ido aumentando su prevalencia, ¿sí? En la medida que ha ido aumentando la expectativa de vida de la población. ¿Ya? El aumento de la expectativa de vida asociado a, a progreso médico, ¿cierto? En términos de diagnóstico, en términos terapéuticos, etcétera, ha ido de la mano con el aumento de patologías de tipo degenerativa. Las demencias, insuficiencia cardíaca, el cáncer también lo podríamos meter ahí. ¿Ok? Entonces, es una patología que es bastante relevante, y cierto, lo que muestran todos los estudios epidemiológicos es que como están aumentando las expectativas de vida, vamos a tener también más demencias en el tiempo, así es que para que sepan ustedes. Fíjense que voy a, voy a, voy a prender la cámara porque aquí ocupo harto las manos. Ya. En la medida que vamos envejeciendo, ¿sí? Vamos perdiendo, eso es fisiológico, ¿cierto? Nuestro organismo va envejeciendo.
el sistema cardiovascular, desde lo osteomuscular, ¿sí? Hay cambios endocrinos, hay cambios en todos los sistemas. Y el cerebro no escapa a ello, ¿ok? Y entonces este envejecimiento del cerebro, que ojo, comienza bastante temprano, ¿ah? A los 20, 25 años ya se alcanzó el pic en algunas habilidades cerebrales y después lentamente comienza a caer. Eso obviamente no significa que uno no pueda seguir aprendiendo cosas o que no pueda desarrollar nuevas habilidades o no significa que uno no pueda alcanzar su potencial a edades más avanzadas. Simplemente lo que estoy diciendo es que van disminuyendo algunas capacidades. ¿Ok? El punto es que existe un envejecimiento fisiológico, existe un envejecimiento sano, ¿sí? En la población a través del tiempo. Pero en algunos individuos el deterioro, el envejecimiento, ¿cierto? O la pérdida de capacidades cognitivas, ahí me gustó más como lo dije, la pérdida de capacidades cognitivas es un poco más intensa, ¿ok? O mucho más intensa, dependiendo cómo uno lo quiera ver. ¿Sí? De esa manera, entonces, hoy en día se habla de lo que es el deterioro cognitivo, ¿sí? Como un estadio intermedio entre un sujeto normal versus un sujeto con demencia, ¿ok? Y luego dijeron, porque ya al normal lo tenemos más o menos definido, ¿cierto? El paciente con demencia lo tenemos más o menos definido, pero luego apareció este sujeto intermedio que era el que tenía deterioro cognitivo. ¿Ya? Y luego empezaron a hacer subdivisiones porque no todos los pacientes que tenían deterioro cognitivo estaban a un mismo nivel, por así decirlo, ¿ok? En términos de pérdida de sus capacidades, sino que habían algunos que estaban un poco mejor o un poco peor y de ahí que hoy en día tenemos entonces pacientes que están con deterioro cognitivo leve, moderado, ¿ok? El que tiene deterioro cognitivo severo es el paciente que hoy en día tiene eh, demencia. ¿Ya? Y ojo con el concepto de demencia, porque también algunas sociedades de psiquiatría, así como que ya le llaman así como trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Así como que en el DSM-5 ya lo tienen como deterioro neurocognitivo mayor. Pero en el fondo es la misma cuestión. Cosa importante, ¿cómo detectar a un paciente que tiene deterioro cognitivo? Hay test, ¿cierto? Hay varios test. Y este que les tengo acá es uno que se ocupa bastante en Chile, ya no es la panacea. Como cada prueba diagnóstica tiene sus límites, ¿cierto? Tiene sus problemillas, pero es una que se ocupa bastante, ¿sí? Que es el Mini Mental Test o la escala o la mini escala mental, ¿ok? Entonces, esta no se hace para el diagnóstico de demencia, ¿ya? Sino que es un test que se aplica para evaluar la presencia de deterioro cognitivo, ¿ya? Y ahí ustedes ven, ¿cierto? Se hacen preguntas que tienen que ver con la esfera de la orientación de la persona, ¿cierto? El registro, nombrar tres objetos lentamente, ¿sí? Atención, preguntas que tienen atención y cálculo, ¿cierto? Reste 7 a 100, continúe restando 7, ¿ok? Eh, y ahí hay un problema, si ustedes se fijan, porque yo puedo tener una persona que nunca haya tenido escolaridad, ¿sí? Y si le hago el mini mental, estoy cometiendo un error yo, porque estoy pidiéndole operaciones matemáticas a una persona que nunca fue a la escuela, ¿sí? Felizmente eso se va volviendo cada vez más infrecuente, pero tampoco podemos asegurarlo, ¿cierto? Preguntas que evalúan memoria, ¿cierto? Preguntas que evalúan lenguaje, qué sé yo. Y se van asignando puntos para cada una de estas cosas. Ya el puntaje total es de 30, ¿ok? Puntaje, un mini mental bajo 24, ya nos habla de deterioro cognitivo. Y esto es muy importante, chicos, porque los pacientes que les lleguen a ustedes con deterioro cognitivo, ya sea leve o moderado, ese paciente va a progresar hacia la demencia, ¿ok? Si ya está instalado el deterioro cognitivo y el paciente vive lo suficiente, ese sujeto sí o sí va a terminar con demencia. Y me acabo de acordar que ayer murió un tío que estaba justamente con Alzheimer y estaba con tanta cuestión que no llamé a mi prima. Al ratito la llamo. Eso.
¿ya? Eso con respecto al mini mental, ¿ya? Hacen cursos, así como online, algunos que son gratuitos, pero no certificados, hay otros que te certifican, pero obviamente te cobran, ¿ya? Lo que importa es que aprendan a hacerlo con alguien que lo sepa hacer, ojalá con alguien certificado para que les vaya enseñando y les vaya enseñando bien cómo aplicarlo, ¿ok? Hay otra prueba que es más sensible para el diagnóstico de demencias, que es el test del reloj. No sé si lo han visto por ahí. Se le pide a una persona que dibuje un reloj redondo que marque 10 para las 2, ¿sí? Y bueno, ahí es heavy si ustedes se ponen a buscar imágenes en internet, es heavy estas personas, ahí ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Eh, cómo la, cómo la capacidad cómo la capacidad de organización espacial está súper alterado también, o puede estar súper alterado en este tipo de pacientes. ¿Ya? Las demencias, entonces, ¿qué es? Es un deterioro adquirido de etiología cerebral, eso es muy importante, de una o más funciones cognitivas y o del comportamiento, ¿ya? Entonces, miren, aquí nos ponen algunas cosillas interesantes porque hay pacientes con demencia que van a tener una clínica principalmente cognitiva, ¿ok? Que es el clásico paciente que apenas sabe cómo se llama, ¿cierto? Que no se acuerda de su vida, que no reconoce a sus hijos o a sus nietos, ¿ya? Pero hay otros pacientes que tienen trastornos más bien del comportamiento, ¿sí? Con desinhibición, eventualmente agresividad, ¿ok? Um, son como los dos grandes extremos, ¿cierto? Y obviamente hay un montón de pacientes que van a tener un poco de uno y un poco del otro también, ¿ok? Y aquí viene lo relevante en esto de las demencias y es que interfiera de manera significativa con las actividades de la vida diaria, ¿ok? Es decir, que se traduzca en una disminución de la autonomía o autovalencia del paciente. Dicho de otra manera, las demencias, no tiene demencia quien no sabe dónde dejó las llaves de la casa, ¿sí? No tiene demencia quien no sabe cuál es el nombre de sus nietos. Tiene demencia aquella persona que, a consecuencia de su deterioro cognitivo, sus familiares, sus seres cercanos no lo pueden dejar solo, ¿ok? No lo pueden dejar solo porque sale y después no puede volver a casa, deja la puerta abierta, enciende los quemadores de la cocina y no los apaga después, ¿ok? Eso es lo que finalmente define a la demencia, ¿ya? La pérdida de la autonomía de la persona. No solo una enfermedad, sino que son un síndrome, es decir, múltiples enfermedades o causas pueden causar o pueden generar, ¿cierto?, una demencia, ¿ya? Dicho eso, la mayor parte de los cuadros de demencia, ya lo hemos dicho, están explicados por patologías neurodegenerativas y la más relevante ahí es el Alzheimer, por eso la tenemos como modelo en esta clase, ¿ok? ¿Qué funciones intelectuales vamos a tener afectadas acá? Vamos a tener memoria, ¿cierto? Lenguaje, la percepción visuoespacial, lo que les decía yo con el test del reloj, personalidad y conocimiento, ¿cierto? Es decir, asociado al conocimiento, capacidad de abstracción, cálculo, razonamiento, etcétera. ¿Ya? El diagnóstico de este tipo de patologías es de tipo clínico, ¿ok? Y aquí miren esto, por entrevista directa e indirecta, ¿ya? Pues las personas muchas veces tienen historias tan armaditas y son tan tiradas las mechas que obviamente no se puede confiar bien en los datos que entrega la persona. ¿Ok? Por lo tanto, ahí se vuelve muy relevante la entrevista indirecta y la entrevista indirecta se hace con lo que se conoce como el cuidador, ¿ya? Con el cuidador del paciente con demencia. No se me olvide, por favor, del cuidador el día de mañana, ¿ya? Los cuidadores tienen un montón de problemas también psicológicos, ¿cierto? eh, Angustia, depresión, ansiedad, ¿ok? Burnout, todas estas cosas que hoy en día están así como bien de moda porque el pobre o la pobre persona está muchas veces, ¿cierto? Periodos de tiempo largos cuidando a su ser querido, a su familiar, ¿ya? Y no es fácil.
y no es fácil. Tengo una pregunta por acá, vamos a ver. Profe, pero el no reconocer a familiares, ¿no sería ya suficiente para afectar en la vida diaria? Claro, y también lo puede ser el deterioro cognitivo leve o moderado. O también lo puede ser, Isadora, lo que se conoce como la queja subjetiva de memoria. ¿Sí? El día de mañana les van a llegar a ustedes personas que les van a decir, ¿sabe qué? Se me están olvidando las cosas. Y la persona reporta eso, ¿cachai? Dejo las llaves de la casa cuando llego y luego estoy, no sé, se me olvida dónde están y paso no sé cuánto rato buscándola. Claro, efectivamente uno puede decir que si genera un tema para él, ¿cierto? Si es que no le permite realizar mm, tranquilamente sus actividades de la vida diaria, sí podríamos decir que hay una afección, por cierto, es importante, es un tema, podríamos decir que es un tema médico para ella, ¿ya? Pero eso no da para que sea demencia, pues insisto, ¿ya? Se te puede olvidar el nombre de tu nieto, pero puedes salir a comprar, puedes tener manejo de dinero, ¿cierto? Puedes estar en casa solo sin ser un peligro para ti mismo, ¿te fijas, Isadora? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para que sea demencia, más allá de, insisto, la poca o mucha falta de memoria que haya, lo relevante, lo verdaderamente relevante es que se consigue, los familiares, los amigos de esa persona, ¿cierto? Ya en realidad no pueden dejarla sola, simplemente. Sí, ahí sí como que, no es como que decidan acompañarla para que, no, es que si la dejo sola es un riesgo para esa persona, ¿ok? Eso es lo que define finalmente la demencia. Por eso es que, por ejemplo, los terapeutas tienen tanto que decir en el manejo de la demencia, ¿cachai? Porque el terapeuta justamente una de las cosas que hace, el terapeuta ocupacional me refiero, son profesionales que están formados para, ¿cierto? Dar autonomía, mantener autonomía, ¿cierto? Para mantener a un paciente así como súper estimulado, que también es re importante para que el decline que se está produciendo en este paciente, que se va a mantener, no sea más, ¿ya? Intenso todavía. Entonces, volviendo a la clase, decíamos que si les iba a decir yo que cómo podemos clasificar las demencias, hay un montón de clasificaciones, por ejemplo, según el lugar de la lesión, ¿ok? Y según el lugar de la lesión, tenemos dos grandes tipos de demencias. Nos encontramos con las demencias corticales y con las demencias subcorticales, ¿ok? En el caso de las demencias corticales, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la enfermedad de Alzheimer, con la demencia frontotemporal y las atrofias corticales asimétricas. ¿Mm? Y dentro de las subcorticales, miren acá, demencia cuerpo de Lewy, la enfermedad de Parkinson. ¿Se acuerdan cuando decíamos el otro día que muchos de estos pacientes iban a progresar hacia demencia? Ahora, alguien ahí me podría decir, Doc, pero en la etapa 4 a la etapa 6 de Parkinson, según la hipótesis de Braak, ¿cierto? Los cuerpos de Lewy se nos diseminan a través de la corteza y ahí ya podríamos tener compromiso cortical, cierto es. Pero en términos generales se considera a la demencia parkinsoniana o a la demencia por enfermedad de Parkinson como una demencia de tipo subcortical, ¿ya? Parálisis nucleares, supranucleares progresivas, las demencias vasculares, ¿sí? Creutzfeldt-Jakob, ¿cierto? Que hablábamos el otro día, los priones, que cuando hablamos de la teoría de la diseminación priónica, ¿ya? Demencia por VIH, ¿cierto? Sífilis eventualmente, la sífilis también podría dar cuadros neurológicos, ¿cierto? Y podría generar demencia, enfermedades sistémicas varias, endocrinopatías también, estados de deficiencia vitamínica, encefalopatías tóxicas, depresión postraumática, hidrocefalias, neoplasia, desmineralización, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Ojo con los estados de deficiencia vitamínica porque están bastante asociados al consumo de alcohol. ¿Sí? La demencia de Korsakoff se llama esa. Martino, ¿qué fue? ¿Qué hizo un dinosaurio? Tan bonito. ¿No, güey? Lo voy a shakear. Y entonces llegamos a hablar de lo que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Esta patología fue descrita en 1906. En 1907 le publicaron el paper a don Alois, pero él lo
lo escribió en 1906. Entonces él tenía pacientes añosos, bastante añosos para la época, ¿ya? Y los pacientes añosos tenían mucho problema cognitivo, con mucho deterioro cognitivo. Entonces lo que él hizo fue, ¿cierto? Cuando morían estos pacientes, él empezó a estudiar cerebro y se dio cuenta que, por ejemplo, ¿cierto? El cerebro de estos pacientes era distinto al cerebro macroscópicamente hablando, era distinto al paciente de personas así como con capacidades cognitivas impecables, ¿sí? Habían áreas específicas que eran más pequeñas, ¿ok? Y luego lo que empezó a hacer don Alois fue agarrar estas áreas cerebrales así como específicas y empezó a mirarlas debajo del microscopio, ¿ok? Y se dio cuenta que había un marcador común, ¿cierto? En estos pacientes, y es que había un acúmulo de amiloides. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día con la Javi de lo que era la esclerosis? Que hablábamos que era el depósito de algún material, ¿cierto? Entonces yo le decía, pero puede ser, cuando uno habla de esclerosis, ¿cierto? Hay distintos tipos de materiales que se pueden depositar, ¿ok? Uno de ellos es, por ejemplo, el amiloide, ¿cierto? En este caso en el cerebro, ¿ya? Eh, Recién en 1947, me parece que es la fecha, se reconoció a la enfermedad de Alzheimer como una entidad patológica, ¿ya? Entonces, Alois Alzheimer publicó su trabajo en 1907, pero no lo pescaron mucho, ¿ya? Pasaron varios años hasta que lo empezaran a tomar en cuenta y en la década de los 40, en la segunda parte de la década de los 40, recién fue... eh, ahí recién fue reconocida la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente se empezó a ver que no solamente individuos muy añosos o añosos tenían la patología, sino que se empezó a ver que habían algunas familias, ¿cierto?, donde era altamente frecuente la enfermedad de Alzheimer y que además debutaban los pacientes con deterioro cognitivo intenso a edades tempranas, ¿ok? Hoy en día sabemos que esas familias, ¿cierto? Tienen genes que predisponen, así como muy potentemente, a la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Y están asociados son genes que se producen, son genes que se asocian a la producción del beta amiloide, ¿sí? El, el APP, que ya se los voy a comentar, ¿cierto? Eh, las presenilinas 1 y 2, qué sé yo, ¿ya? Pero ahí lo voy a comentar más adelante, ¿ya? Eso es importante porque en la mayor parte de los pacientes con Alzheimer hay varios factores de riesgo genético, pero en general el riesgo genético es bajito, ¿ya? Salvo que uno tenga mala suerte y te toquen estos genes. Si te tocan estos genes, así como que de seguro que vamos a debutar a edades tempranas con Alzheimer. Luego, en los años 80, ¿sí? Estudiando los cerebros de pacientes con Alzheimer, ¿cierto? Finalmente quedaron así como se establecieron que eran los dos grandes marcadores de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Ya, las placas y los ovillos neurofibrilares, que esto ya lo había descrito, ¿cierto? Habían sido escritos anteriormente. Pero aquí la gracia de lo que ocurrió en los años 80 es que ya las técnicas de biología molecular, ¿cierto? Eran más finitas y se empezó a estudiar cuál era la composición de estas placas y ovillos neurofibrilares. Y entonces se llegó a determinar que estaban compuestos por una proteína que se le llamó el beta amiloide, ¿sí? El beta amiloide. ¿Sí? Y este beta-amiloide es un polipéptido, ¿ok? Que tiene un tamaño variable, pero que está entre los 38 y 43 aminoácidos, no todos con el mismo grado de toxicidad para el cerebro, ¿sí? Para las neuronas, para la sinapsis. Hay algunos que son un poco más pesados y otros que son menos pesados, ¿ya? Menos dañinos, por así decirlo. Eh, es la enfermedad, ¿cierto? Que tiene la enfermedad neurodegenerativa que tiene la mayor tasa de incidencia en el mundo, ¿ya? Es la principal causa de demencia en el mundo, ¿cierto? Dicen los estudios que entre un 50 y hasta un 80% del total de las demencias, ¿ya? Son explicables por la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La mayoría de los casos sin una causa aparente, como buena enfermedad neurodegenerativa, ¿ok? Eh, y eso es lo que conocemos como enfermedad de Alzheimer
esporádica o idiopática, ¿ok? Clásico paciente añoso que empieza a perder capacidades cognitivas y progresa hasta que queda en estado de demencia. El principal factor de riesgo, ¿sí? Asociado a la enfermedad. Miren, en el año 2025, con todas las técnicas moleculares, genéticas y toda la cuestión, ¿ya? ¿Qué sabemos de factor de riesgo? Que el principal factor de riesgo es la edad, ¿sí? Actualmente en Estados Unidos es la séptima causa de muerte, ojo ahí, ¿ah? Porque no es que la persona se muera de Alzheimer, sino que la persona se va deteriorando, ¿cierto? A consecuencia de la enfermedad de Alzheimer, hay desnutrición, hay pérdida de masa musculares, hay pérdida de masa ósea, ¿sí? Como, como los fenómenos de desnutrición empiezan a ser bastante potentes, cae también la funcionalidad del sistema inmunológico y en general la causa de muerte de estos pacientes tiene que ver con problemas de tipo infeccioso, ¿ok? Y en general no pasan más allá de 10, 11 años desde el momento del diagnóstico, ¿ok? Sin cura actualmente, ¿tratamiento de qué tipo? Sintomático. Ya tampoco existe el tratamiento farmacológico que nos permita frenar. No es que solo no se pueda revertir el daño, sino que tampoco se puede frenar. ¿Mm? Entonces el tratamiento está enfocado solamente a los aspectos sintomáticos. ¿Qué fue? ¿Está todo bien? ¿Mm? Yogurti. ¿Me yogurti? ¿Ya? En 2018, ¿cierto? Según esta es una revisión publicada en Lancet, ¿cierto? Existían 50 millones de personas con enfermedad de Alzheimer en el mundo, ¿ok? Se estimaba en 2018 que íbamos a tener en el año 2050 150 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. Hay enfermedad de Alzheimer en todos los países, ¿sí? En todos los grupos étnicos, en todos los estratos sociales, ¿ok? Es como súper democrático en ese sentido, pero, 2/3 de los pacientes o de los casos totales de Alzheimer en el mundo se producen en países que tienen ingresos per cápita medios e ingresos per cápita bajos. Es decir, es una patología que está también asociado a nivel socioeconómico y como vamos a ver después, está bastante asociado también al nivel educacional. Nosotros, chicos, en este chat, salvo Martino que está empezando su enseñanza básica, nosotros en este chat tenemos factores protectivos en este momento contra enfermedad de Alzheimer que tienen que ver solamente con haber terminado nuestra escolaridad, ¿cierto? Por haber terminado enseñanza básica y enseñanza media, eso ya se ha visto, ¿cierto? Que los estudios epidemiológicos muestran que reduce el riesgo de Alzheimer, ¿sí? Si además tenemos carrera universitaria, ¿ok? Aquí ya vemos dos de esos que son el doc y yo, ustedes están en el proceso, también aporta factores protectivos, ¿ok? ¿Y por qué aporta factores protectivos? Porque la actividad intelectual, ¿cierto? Así como la actividad física, cuando obligamos al cerebro a trabajar, el cerebro, además de generar sinapsis, ¿cierto? Y todas estas cosas que ustedes ya saben, eh, se empiezan a producir a nivel cerebral factores de crecimiento, ¿ok? Y hay uno de esos que se le ha dado bastante importancia desde hace un montón de tiempo, que es el BDNF, que es el factor de crecimiento derivado del cerebro, el Brain Derived Neurotrophic Factor. Y estos factores de crecimiento entonces ayudan a mantener vivas a las neuronas y por lo tanto, ¿cierto? Un cerebro finalmente más protegido, ¿ok? Una reserva neuronal, como dicen, ¿cierto? Más protegida. La sobrevida después de hecho el diagnóstico es variable, como decía, 3 a 6 años, dice uno, ¿cierto? 10, 11 años también pueden encontrar en otro lado. Fíjense que desde que se hace el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, el DCL, ¿ya? La esperanza de vida es de más o menos 20 años. Es de más o menos 20 años, ¿ya? En términos de factores de riesgo, ya lo dijimos, el principal es la edad, ¿ok? Si es que nos vamos a los factores de riesgo así como genético, dentro de lo genético, el principal factor de riesgo es el alelo epsilon 4,
de la proteína ApoE, ¿cierto? El Doc Rossi la comentó ahí en algún momento cuando hablábamos de dislipidemia. No, pues la clase este año la hice yo, pero yo se los comenté también, ¿sí? Cuando hablábamos de dislipidemia, ¿ok? Y de factores de riesgo de dislipidemia, ahí está. Un epsilon 4 aporta riesgo de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Ser mujer, pero está ahí eso en veremos, ¿sí? Porque hay un dato que es cierto, y es que hay mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer en mujeres, ¿cierto? Eh, que hombres, ¿cierto? Después de los 80 años. El dato existe y es real. Sin embargo, recuerden ustedes que hay más mujeres vivas que hombres vivos después de los 80 años. Por lo tanto, es motivo de discusión aún si la mayor incidencia después de los 80 años tiene que ver con que la mujer tiene una predisposición intrínseca o simplemente porque vive más. ¿Cachai? Y como vive más y hemos visto que la edad es el principal factor de riesgo, es esperable también que haya más mujeres con demencia que hombres con demencia. ¿Ok? Factores de riesgo cardiovascular como dislipidemia, ¿cierto? Hipertensión arterial probablemente es el más importante ahí. ¿Ya? El segundo semestre, cuando estemos en cardio, vamos a hablar de eso y ahí les voy a comentar que efectivamente la hipertensión arterial esencial es un factor de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo. Amor, ¿se puede empezar a por favor? ¿Sí? Y como habíamos comentado, hábitos de vida poco saludables, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿ya? El sedentarismo. Ya me vas a apenas ya me ¿sí? El sedentarismo, tener poca vida social, ¿sí? Tener un estilo de vida así como más, como tener, o más que un estilo de vida, tener como la personalidad poco alegre, ¿sí? También fíjense ustedes que aportan riesgo de Alzheimer. Han hecho estudios y ¿sí? Hay más Alzheimer en personas que tienen, por ejemplo, poca vida social activa versus personas que tienen más vida social activa, que se juntan con los amigos y hacen cosas choras y todo eso. Tengo acá un mensaje que dice, estamos perdidos. Así nomás, así nomás. ¿Ya? Ahora, eh, puede usted no tener mucha vida social activa, Graciela, pero puede tener mascota, por ejemplo. ¿Sí? La presencia de mascotas se ha visto también que es un factor protectivo. ¿Ya? O tener hijos. ¿Por qué? Porque tenéis hijos y estáis preocupados todo el día de las cosas que hacen tu hijo, ¿cierto? Y entonces eso también mantiene al cerebro como bastante activo. ¿Ya? Fíjense que existe la patología de tipo Alzheimer y existe la enfermedad de Alzheimer. Cuando uno habla de la patología de Alzheimer, la patología de tipo Alzheimer, hablamos de los mecanismos fisiopatológicos que tienen que ver con la producción del beta-amiloide. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Resulta que en la medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos acumulando beta-amiloide en el cerebro. Eso forma parte de las características del envejecimiento. ¿Ya? A más viejos somos, más amiloide vamos a tener en el cerebro. ¿Ya? Dicen, una vez escuché un dato en un congreso de Alzheimer al que fui, había un investigador que decía que si llegáramos a una esperanza de vida de 125 años, todos terminaríamos con Alzheimer. ¿Ya? Ahora, eso es discutible también. ¿Por qué? Porque eh, no todo el beta-amiloide que tenemos en el cerebro es malo. ¿Ok? Entonces, lo que yo les decía, hay tipos de beta-amiloides que son más tóxicos que otros. Entonces, se ha visto que es más importante que la cantidad total de beta-amiloide que una persona tenga, es relevante cuál es el subtipo de beta-amiloide que esa persona tenga. ¿Ya? Y lo que han visto es que los factores de riesgo cardiovascular no cambian, ¿cierto? Las vías de producción de beta-amiloide.
Por lo tanto, sin embargo, ¿cierto? Personas que tienen factores de riesgo cardiovascular tienen más Alzheimer que personas sin factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, lo que yo les decía, estaría, ¿cierto?, aumentando el riesgo a través de mecanismos fisiopatológicos diferentes. Oye, amor. ¿Mm? ¿Usted qué se quiere comer? Deme un segundito, chicos, por favor. ¿Usted qué se quiere? Bolo. Ándale. Deme un segundito, chicos, por favor. Porque alguien no comió todo el almuerzo, pero ahora anda con hambre. Ramón, Martín. No, por tu beleza. Ya, lo siento. Sobre el 95% inician durante la vejez, ¿cierto? Eso ya le dije yo, son los que nosotros conocemos como Alzheimer esporádico o idiopático. Hay alteraciones de memoria episódica, de la orientación espacial, desarrollo de tareas conjuntas, ¿cierto? Posteriormente podemos tener cambios conductuales. Yo le decía que habían como dos grandes extremos, pero la mayoría de los pacientes tienen, ¿cierto?, cambios de tipo cognitivos y conductuales. Eventualmente podemos tener ya presencia de problemas motrices, ¿sí? Alucinaciones, seizures también, ¿ya? Hay dos asociaciones que se dedican mucho al estudio de Alzheimer, ¿cierto? Eh, han propuesto algunos algoritmos, ¿cierto?, para el diagnóstico. El problema es que, ¿cierto?, lo hacen utilizando biomarcadores, ya en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que en términos de investigación, como que funcionan súper bien, pero en la clínica todavía no han sido validados. ¿Ok? Entonces dicen la demencia o el deterioro cognitivo leve la han asociado a la presencia de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Ahí dice FCE porque ustedes saben que ahora se le llama fluido cerebroespinal, pero yo me revelo frente a los cambios de nombre de los anatomistas. Algunos de ellos. Algunos los pesco, pero algunos me parecen súper ridículos. En el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Baja concentración de beta-amiloide 42. Claro, porque si hay poca concentración de beta-amiloide 42 en el líquido cefalorraquídeo, ya esto sería indicativo, según estas asociaciones, que el beta-amiloide se nos está quedando en el cerebro. Porque sepan ustedes que todos nosotros producimos beta-amiloide. Todos, ¿sí? Independiente de la edad, independiente del sexo, independiente de el nivel educacional, la vida sana y todas las cosas que nosotros queramos. Factores de riesgo cardiovascular, toda la tontera, ¿sí? Todos producimos beta-amiloide. El punto es que, así como producimos beta-amiloide, también tenemos vías que nos permiten eliminar el beta-amiloide del cerebro, ¿ok? Y si eliminamos beta-amiloide del cerebro, el lugar donde aparece el beta-amiloide es o en sangre, ¿cierto? Eventualmente, o puede aparecer también en el líquido cefalorraquídeo. Chocolate. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cierto? Si hay poco beta-amiloide, ahí sí, si hay poco beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Como que se piensa que puede haber un problema en el clearance o en el aclaramiento del beta-amiloide, ¿ya? Entonces, como que ayuda, pero como que tampoco es como la panacea el diagnóstico. Hay pruebas imagenológicas también que sean, ¿cierto? Las resonancias magnéticas funcionales, qué sé yo, pero a la fecha el diagnóstico definitivo requiere confirmación patológica, es decir, el diagnóstico así como el gold standard, ¿cierto? Tiene que ver con post-mortem. ¿Qué regiones se ven involucradas en este tipo de pacientes? Bueno, ahí en la imagen se ve, ahí tenemos al lado izquierdo el cerebro de una persona normal, al lado derecho el cerebro de una persona que murió con enfermedad de Alzheimer. Hay regiones de la neocorteza, ya hay distintos tipos de regiones involucradas, ¿ya? Hay regiones de neocorteza, Martino vino a ver el cerebro, el que le gusta la anatomía, que sí, el cerebro.
por cortarlo así. ¿Sí? Áreas de asociación parietales posteriores, parieto temporal, ¿cierto? En la región frontal también, en la región temporal media, aquí se ve bastante bien, miren. Aquí, en la región temporal media, ¿sí? En el área entorrinal, ¿cierto? El hipocampo, que se ve bastante afectado usualmente, ¿ok? La amígdala también. El núcleo basal de Meynert, este no lo vemos acá ya, pero el núcleo basal de Meynert es una estructura que está anterior aquí a los núcleos de la base. Es bien importante ese núcleo basal de Meynert porque resulta que es un núcleo colinérgico, es decir, ahí están los somas neuronales, los axones que nacen de ese núcleo basal van a estimular a la corteza prefrontal, ¿cierto? Son aferencias de tipo excitatoria y son bastante importantes para aumentar, ¿sí? Para mantener funcional a la corteza prefrontal. Ya, y ese núcleo basal de Meynert está bastante comprometido. La transmisión colinérgica está bastante comprometida, ¿sí? Cuando uno va a ver así como lo que se ha publicado respecto de la funcionalidad en el cerebro del paciente con Alzheimer, está disminuida la transmisión colinérgica. Se ha visto también compromiso de núcleos adrenérgicos, perdón, del tronco encefálico, locus ceruleus, ¿cierto? Del sistema límbico. Y lo relevante es que esto sería importante porque podría estar asociado a los cambios de humor en este tipo de pacientes. ¿Ya? Fíjense que se ha visto que hay más atrofia en regiones afectadas primariamente por tau. Entonces, aquí, otra cosa. Nadie sabe al día de hoy por qué se produce la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Hay teorías, hay un montón de teorías, ¿ya? Yo les voy a hablar de un par de ellas, que son la teoría del beta-amiloide y la teoría de la proteína tau fosforilada. Pero está la teoría de la neuroinflamación, está la teoría del estrés oxidativo, está la teoría de la disfunción de la mitocondria, está la teoría de la disfunción sináptica, etcétera, 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 ¿ya? En general todo eso está, ¿ya? Si ustedes revisan, yo no se lo recomiendo, pero, porque es medio fomecito. Pero si ustedes revisan fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, van a encontrar todas estas cosas, ¿cachai? Participación de las microglias, que el estrés oxidativo, que asociado al zinc, a pérdida de la homeostasis del hierro, que el beta-amiloide que se junta no sé dónde, que la proteína tau, que hace no sé qué cosa. ¿Ya? En general está todo, pero ¿cuál es el evento inicial y cuál es el evento responsable de la muerte neuronal? Como que todavía no lo tenemos bien definido, ¿ya? La cosa es que, mi punto es que en algunas regiones específicas hay más patología digo yo, cambios, ¿cierto? Histológicos asociados a la acumulación de proteína tau que por beta-amiloide, ¿ya? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, en la corteza entorrinal, ¿sí? En la región temporal medial, ¿ya? En el hipocampo, también, ¿cierto? En la región temporal medial, y en la amígdala, ¿ok? Son las regiones donde tiende a haber más compromiso de tau. Entonces, aquí este gráfico está interesante porque muestra cuál es el riesgo de Alzheimer, el riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer que tienen distintos alelos, ¿cierto? Y aquí me los ordenan por frecuencia. Entonces, fíjense que hay algunos alelos que son raros en la población, ¿ya? Pero que son causantes de enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Es decir, lo que yo les decía, mutaciones asociadas a la proteína precursora del amiloides o a las presenilinas, si tengo esas, yo sé que voy a tener enfermedad de Alzheimer y probablemente a edades tempranas, ¿ya? Felizmente, la frecuencia de esos alelos es bastante rara. Hay otros alelos, ¿cierto?, que tienen baja frecuencia de aparición en la población y que aportan un riesgo que va entre el medio y el alto. Y aquí aparece ¿quién? Aquí aparece nuestra ApoE, ¿sí? Nuestra ApoE, ¿cierto? Con el alelo epsilon 4, aquí, ¿ya? Entonces, esta, desde el punto de vista del riesgo genético, es la que más aporta para Alzheimer esporádico. Felizmente para todos nosotros, ¿sí?
la mayor parte de los genes asociados a riesgo en Alzheimer, ¿cierto? Si bien son bastante comunes en la población, aportan un riesgo bajo de desarrollo de la patología. ¿Ya? Entonces, como que como especie nos rajamos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Martino dice que sí con su dedito. Sí, profe. ¿Sí? Ya, qué bueno, Javi. Eh, una de las primeras hipótesis para intentar explicar esto de la enfermedad de Alzheimer es la hipótesis colinérgica, ¿cierto? Esta tiene ya sus añitos, ¿ya? Eh, entonces nos dice que la, la sinapsis de tipo colinérgica están en varias regiones en el cerebro, ¿ok? A nivel de hipocampo, en la corteza frontal, lo que les decía yo, pero también en la amígdala, en los núcleos basales, el septo medial, y este neurotransmisor finalmente permite varias funciones súper importantes. Pues ahí vemos vigilia, atención, aprendizaje, memoria. ¿Ya? Eh, en modelo murino, ¿cierto? Las copolaminas, no sé si han escuchado hablar de escopolamina, chicos. Es un Yo no, fármaco, profe. ¿ah? Yo no. Es un fármaco anticolinérgico, ¿ya? Entonces, cuando trataron a ratoncitos con escopolamina, con este anticolinérgico, automáticamente empezó a aumentar la producción de betamiloide, ¿cierto? Y disminuyó la actividad de una enzima que reduce, ya les voy a explicar cómo, una enzima que reduce la producción de beta-amiloide, ¿ya? Que se ha visto en cerebros humanos que hay menos expresión de receptores nicotínicos, ¿cierto? Eso ustedes saben que son los receptores nicotínicos, son un tipo de receptor colinérgico, ¿ya? Y que tiene menos afinidad de su subunidad, es decir, es un receptor que tiende a estar más bien separado, ¿ok? Hay alteraciones entonces en estos cerebros, en la captación de colina, en la liberación de acetilcolina, hay disminución en la expresión de receptores nicotínicos y muscarínicos, es decir, sí, la transmisión colinérgica en los cerebros de pacientes con Alzheimer está disminuida. ¿Ya? Eh, Fíjense ustedes que la alteración de la transmisión colinérgica a su vez se altera a alteraciones en la transmisión glutamatérgica, ¿ok? Y el glutamato, ustedes ya lo saben, es otro neurotransmisor que uno lo asocia mucho a función excitatoria, ¿ok? Y esto en distintas regiones cerebrales también. La teoría que más la lleva, pero que no lo explica todo tampoco en la enfermedad de Alzheimer, es la teoría del amiloide, ¿ya? Esta es del año 91 y dice que la enfermedad de Alzheimer es consecuencia del desbalance entre la producción y el aclaramiento, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, todo el tiempo nosotros estamos produciendo beta-amiloide, pero el beta-amiloide también lo sacamos del cerebro, ¿ya? Entonces, como que el problema es que como que se rompe este balance y entonces habría personas que producen mayor cantidad de beta-amiloide o hay personas que fallan eliminándolo del cerebro, ¿ok? Y eso finalmente entonces lo que nos llevaría a acumular así como en exceso este betamiloide. La APP no es una aplicación, ¿cierto? Sino que es la proteína precursora del amiloide. Y esta proteína precursora del amiloide y la beta secretasa, que es la base que ahí les está mostrando Martino, cambian su expresión en respuesta al estrés. ¿Qué tipo de estrés? El estrés físico, ¿cierto? Que podría ser eh, un trauma, podría ser isquemia cerebral, ¿cierto? Fenómenos de tipo inflamatorio, ¿ok? Pero también puede ser un estrés de tipo psicológico, ¿ya? En esas condiciones se ha visto que aumenta la expresión de la proteína precursora del amiloide y se ha visto que aumenta también la actividad de la beta secretasa. ¿Ya? Fíjense ustedes que la proteína
¿Ok? Ah, aquí. Fíjense ustedes que la proteína precursora del amiloide está en el cromosoma 21, ¿ok? Y ustedes saben que hay personas que nacen con 3 cromosomas 21, ¿cierto? La trisomía del par 21, ¿ya? En el síndrome de Down. Y estas personas tienen mayor expresión de proteína precursora del amiloide, ¿ya? Y esa sobreexpresión, ¿ok? Es importante porque los pacientes con síndrome de Down, con trisomía de par 21, tienen acúmulo acelerado de beta amiloide en su cerebro, ¿ya? Y son personas que muestran sintomatología de deterioro cognitivo a edades súper tempranas, así como 18, 20 años. ¿Ok? Modelo animal, se ha hecho lo mismo, ¿cierto? Y también aumenta entonces se ha sobreexpresado la proteína precursora del amiloide y también entonces el modelo animal genera las lesiones características, así como acúmulo de beta-amiloide en regiones específicas. ¿Ya? Les decía yo que el beta-amiloide lo podemos eliminar del cerebro y eso se hace principalmente gracias al LRP1, ¿ok? LRP1 que va disminuyendo a la medida que vamos envejeciendo, pues entonces como que se nos echa a perder todo cuando somos viejos, ¿cachai? Con la medida que vamos envejeciendo. ¿Sí? Más encima, la acumulación de beta amiloide eh, por sí solo, reduce la expresión del LRP1, ¿ya? Entonces le decía que esta era la principal vía de salida. ¿Tenemos otras formas de sacarlo? Sí, pero estamos con problemas, ¿ya? ¿Qué otra forma tenemos de sacarlo? Con nuestro receptor RAGE, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes saben, nosotros estimulamos a los receptores RAGE, eso se asocia a activación de vías proinflamatorias, ¿ok? Muerte de células endoteliales y disminución del flujo de sangre en estos cerebros. One more. Maisoma, por favor. Entonces, ahí, ¿ya? Brigado. Martino lo tengo de secretario, ayudante. Entonces, en el centro tenemos a la APP, ¿ya? Esa es la proteína precursora del amiloide. La proteína precursora del amiloide está expresada de manera normal, chicos, en nuestro organismo, ¿ok? Su función exacta no la conocemos, pero tiene que estar ahí. Cuando alguien se dio cuenta que el beta-amiloide deriva de esta proteína, el beta-amiloide de esta porción central que está acá, eso, ¿ok? Cuando se dieron cuenta que el beta-amiloide era parte de la proteína, por supuesto que alguien dijo, vamos a crear un ratón que no tenga beta-amiloide, un ratón knockout perdón, para la proteína precursora. Y si el ratón knockout no tenía, obviamente, la proteína precursora, ¿cuál iba a ser la consecuencia de eso? Que esos ratones nunca iban a tener acúmulo de beta-amiloide en el cerebro. Pues bien, crearon los ovocitos, ¿cierto? Los cigotos sin la proteína precursora del amiloide. ¿Y qué pasó? No nació ninguno. Todos murieron de manera intrauterina. Entonces dijeron, no, creo que sí es importante la proteína precursora del amiloide. ¿Ya? Pero como les digo, hasta el momento no sabemos bien para qué es. Está en la membrana celular, está en la membrana nuclear, está en organelos, en mitocondrias, ya está diseminada en varios lugares dentro de la célula. Y entonces esta proteína se puede metabolizar por dos vías. Si ustedes se fijan acá arriba, lo que les está mostrando Martino, hay una vía que se llama vía no amiloidogénica, que esa es la que nos gusta porque no nos lleva a la formación de beta-amiloide. Y existe una segunda vía que se llama la vía amiloidogénica. Ya dijimos que esta porción central que está acá es el beta-amiloide. ¿Sí? Ese es el beta-amiloide. Entonces, ¿qué ocurre? Habíamos nombrado una enzima y yo les había dicho, les había hablado de la alfa-secretasa. ¿Qué hace la alfa-secretasa? Corta aquí, justo en este segmento que nos están mostrando. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hay actividad de alfa-secretasa, ya no puede haber formación de beta-amiloide. En la vía no amiloidogénica, ¿cierto? Sigue a la actividad de la alfa-secretasa en el segmento SAPP-alfa,
¿cierto? Sigue la actividad de la beta, o de la gamma, perdón, la gamma secretasa. Y la gamma secretasa corta aquí, en este punto. Eso es. Y entonces nos lleva a la formación del segmento P3, ¿ya? Que no es beta amiloide. Si nos vamos para el otro lado, en cambio, aquí aparece una primera enzima que es la beta secretasa, la base 1. ¿Y qué hace la beta secretasa? La beta secretasa corta acá. Ahí. Exactamente. ¿Sí? Y aquí aparece el fragmento C99 y este fragmento C99 es atacado por una gamma secretasa. ¿Sí? La misma que estaba acá. El fragmento C99 es atacado por una gamma secretasa. La gamma secretasa corta aquí en este punto. Aquí. Aquí. Ahí, ¿cierto? La gamma secretasa corta en ese punto. ¿Y ahora qué tenemos? Oh, tenemos aparición finalmente de beta amiloide. ¿Ya? Entonces, para que haya aparición de beta amiloide, debe producirse actividad de beta secretasa y posteriormente de gamma secretasa. ¿Está? Mason, por favor. Habíamos hablado en algún momento nosotros de lo que eran las presenilinas, ¿cierto? Asociadas a factor de riesgo genético, así como muy importante. Presencia de mutación de las presenilinas es igual a Alzheimer sí o sí. Entonces, las presenilinas, ¿sí? Se nos ocurrió Martino con el Alzheimer, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Son las presenilinas son las unidades catalíticas, ¿sí? De estas enzimas, ¿sí? Aquí la más relevante, porque es la que más se ha asociado, ¿cierto?, a riesgo de Alzheimer, es, es la gamma secretasa, ¿ok? Y, ah, licencia. Y entonces aquí vemos entonces que está la presenilina, ¿sí? Como parte constitutiva de la enzima, ¿sí? Presenilina 1 entonces es la unidad catalítica de la gamma secretasa. Y cuando descubrieron eso, que hicieron ratoncito knockout. ¿Para qué? Para presenilina 1. ¿Cuál fue el resultado? Prácticamente no había producción de beta amiloide en ese ratoncito. ¿Ok? Entonces, sí se porta bastante bien. Chicos, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Bien, profe. ¿Vamos bien? Pero bueno. Me alegro. A mí me bajó el cansancio. Entonces, una vez que se forma el beta-amiloide, ¿cómo dicen eso? Una vez que se forma el beta-amiloide, a este beta-amiloide le pueden pasar varias cosas, chicos. El beta-amiloide se puede quedar como monómero, ¿sí? Solito. Se puede unir a otro beta-amiloide y se forma un dímero, ¿ok? Varios se pueden unir, varios pero poquitos, y forman oligómeros, ¿ok? Y muchos de ellos se pueden unir y forman polímeros de beta-amiloide, ¿ya? Y eso es importante porque no todos ellos, lo que les decía yo, tienen la misma toxicidad. Entonces, para determinar toxicidad del beta-amiloide, como que han visto que lo más importante tiene que ver con cuánta cantidad de oligómeros, ¿sí? Entre, entre 3 a 9 subunidades de beta-amiloide unidas, ¿ok? Esos son como los más tóxicos. Generan disfunción sináptica. La exocitosis induce. Ah, porque dice exocitosis porque eventualmente el beta-amiloide se puede quedar dentro de la célula haciendo maldades, como diría Doc Rossi, o eventualmente el beta-amiloide puede ser exocitado y empezar a dejar la embarrada fuera de la célula. ¿Ok? Cuando es captado por oligodendrocitos y astrocitos, ellos aumentan su producción de beta-amiloide en respuesta, ¿ok?, a la internalización de más beta-amiloide. Puede unirse a receptores colinérgicos en los astrocitos, inducir liberación de glutamato por parte de ellos, ¿cierto? Y entonces vía NMDA
se puede producir gran entrada de calcio a la neurona postsináptica y eso se asocia a disfunción de mitocondrias, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben, estrés oxidativo, activación de caspasas y puede favorecer también la hiperfosforilación de la proteína tau, ¿ya? Entonces, lo relevante de todo esto es que el beta amiloide entonces tendría un rol determinando pérdida de espinas dendríticas y de sinapsis neuronales, lo cual es relevante porque los estudios muestran que la clínica de estos pacientes, ¿cierto? Se explica de manera importante por la pérdida de actividad sináptica, más que, aparentemente, más que por la muerte de neuronas. ¿Ok? ¿Qué fue? Nada. Maison, por favor. Ya. Entonces, aquí nos encontramos con, ¿cierto? Con lo que estábamos hablando, la proteína precursora, cuando se va por la vía amiloidogénica aparece el, el beta amiloide, ¿ya? Pero hay otras formas en las que se puede dañar, ¿ya? A estas células, ¿ya? Una de ellas tiene que ver con esto, que es nuestra proteína tau, ¿sí? La proteína tau es una proteína que está de manera normal dentro de la célula, ¿ok? Su función es unirse a las proteínas del citoesqueleto y mantenerlas así como estables, ¿ok? Y entonces proteína tau puede tener más afinidad o menos afinidad por los microtúbulos y los microfilamentos, ¿ok? ¿Y cómo aumenta o disminuye su afinidad? Básicamente según su nivel de fosforilación, lo que quiere decir que hay proteínas que fosforilan a tau y hay proteínas que desfosforilan a tau. De esa manera, tau va aumentando o disminuyendo su afinidad por estas proteínas del citoesqueleto. ¿Ok? Y el problema es que en algún momento, ¿cierto? O que a alguna persona se le pueden empezar a producir alteraciones de su proteína tau, ¿cierto? Consistentes en hiperfosforilación. ¿Ok? En hiperfosforilación de proteína tau. Y cuando la proteína tau se hiperfosforila, pierde afinidad por el citoesqueleto y más encima empiezan a unirse entre ellos y empiezan a formar, ¿cierto? Complejos macromoleculares que pueden empezar a alterar la célula. Entonces eso tiene dos connotaciones. Uno, estas proteínas tau hiperfosforiladas finalmente las vamos a encontrar principalmente en los ovillos neurofibrilares, ya que es uno de los dos grandes marcadores de enfermedad de Alzheimer. Acuérdense lo que habíamos dicho. Hay dos grandes marcadores patológicos de enfermedad de Alzheimer, que son la presencia de placas de amiloide en regiones cerebrales específicas y la presencia de ovillos neurofibrilares, ¿ya? El ovillo neurofibrilar altera, porque ocupa un espacio, ¿cierto? Distorsiona el medio intracelular y por lo tanto vamos alterando su funcionamiento en el tiempo hasta que la neurona se nos muere. Pero hay otra consecuencia acá, y es que como la proteína tau se nos altera y se nos separa de los microtúbulos, ¿cierto? Los microtúbulos se empiezan a desorganizar y cuando se desorganizan los microtúbulos en una neurona, se nos empieza a alterar todo, porque acuérdense que los neurotransmisores muchas veces se secretan a nivel del soma, pero deben ser transportados hacia el botón terminal, ¿ok? Por lo tanto, con un citoesqueleto desorganizado, eso no es posible. ¿Mm? Maison, por favor. Por favor. Botãozinho. No. Agora, Maison. Ahí. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esta hipótesis es más nueva, es del año 2009. ¿Ya? Lo que yo les decía, los ovillos neurofibrilares lo que más tienen es tau, pero no es una tau normal, es una tau hiperfosforilada, hipernitrada, oxidada, ¿sí? Aparecen en regiones específicas, ya dijimos cuáles, y luego se diseminan al resto del cerebro, ¿sí? Las experiencias in vivo e in vitro ya han demostrado que la proteína tau también se puede comportar como un endopatógeno, tal como veíamos el otro día que ocurría con la alfa-sinucleína en el caso del Parkinson.
La tau hiperfosforilada, esto ya se los dije, desorganiza los microtubulos y a través de esto altera el tráfico en neuronas y la señalización entre ellas, porque obviamente si no tengo buen tráfico, no tengo buena cantidad de neurotransmisores. Ahí sí. ¿Qué otra cosilla es relevante aquí, cierto? Podríamos decir en términos de riesgo genético, la ApoE, yo les decía que es el más importante para explicar el Alzheimer idiopático, ya en lo que más riesgo aporta. ¿Dónde está esta? Ahí. ¿Dónde está esta ApoE? En el hígado, ¿cierto? Y en el cerebro. ¿Mm? En el cerebro es producida principalmente por astrocitos y microglias, ¿ya? Ayuda a modular la salida del beta amiloide, ¿cierto? A través de la vasculatura cerebral, modula el crecimiento de las neuritas, redistribuye los lípidos de las neuronas muertas a otras que lo necesitan, entonces hace como harta cosa buena, ¿ya? Modula la función de receptores glutamatérgicos, ¿cierto? Por lo tanto, es relevante en términos de plasticidad neuronal. Y lo que yo les decía, la otra vez, la clase de las dislipidemias, existen 3 alelos para el epsilon 4, o sea, para la ApoE, ¿sí? El epsilon 2, el epsilon 3 y el epsilon 4. ¿Cuál es el más malo? El epsilon 4, ¿ya? Presente en un 5 o un 35% de la población, cáchense, igual es bastante frecuente, ¿ok? Y está presente en el 50% de los casos de enfermedad de Alzheimer de presentación tardía, ¿ok? Una copia del gen, porque esto está en cromosomas autosómicos, una copia del gen aumenta el riesgo de tener Alzheimer 3 veces. ¿Ok? Si una persona tiene mala suerte y es homocigoto para epsilon 4, tiene hasta 12 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer que una persona que no tiene epsilon 4. ¿Mm? Mason, por favor. ¿Sí? ¿Y qué rol le cabe a la ApoE en la patogenia del Alzheimer? ¿Ya? Hay algunas que son dependientes del beta-amiloide y otras que son independientes del beta-amiloide, ¿sí? ApoE, ¿cierto? Nos ayuda con el metabolismo y la acumulación del beta-amiloide, o participa en el metabolismo y la acumulación, ya lo habíamos dicho. Deja entrar a Cachiña, por favor. ¿Sí? Se necesita para inducir polimerización de monómeros, miren, ¿sí? Lo que yo les decía, las distintas formas de asociación, ¿ya? ¿Cuál es la que más favorece la polimerización? El 4, 4 más que el 3, 3 más que el 2, ¿ya? Y algunas actividades que son independientes del beta-amiloide, como por ejemplo alterar el metabolismo y señalización lipídica, ¿ok? Puede generar hipometabolismo de glucosa, ¿cierto? De manera regional, ¿sí? Y cuando es producido por neuronas estresadas, puede ser atacada por proteasas que conducen a la formación de residuos tóxicos más encima, por lo tanto, ¿cierto? Favorecen la fosforilación de tau y más ruptura del citoesqueleto. ¿Ya? Todo esto a qué nos lleva a tener alteración en el crecimiento de las neuritas, es decir, puedo ir perdiendo, ¿cierto? Fenómenos plásticos, puedo ir perdiendo redes neuronales en la función mitocondrial y también de los astrocitos. Finalmente, y aquí ya vamos terminando, ¿cuáles son las bases del tratamiento? Ya lo habíamos dicho, el tratamiento es básicamente sintomático, ¿ok? Una cosa que se puede hacer es aumentar la transmisión colinérgica con inhibidores de la acetilcolinesterasa, ribastigmina, donencepilo, galantamina son como los fármacos que más se utilizan, ¿ok? Neuroprotección, si es que sirve de algo eso, ¿ya? Pero se puede intentar inhibir la excitotoxicidad mediada por glutamato, ¿ya? El fármaco aquí más utilizado es la memantina, ¿ya? Y la relevancia de la memantina es que ha mostrado ser útil en etapas avanzadas en estos pacientes. El paciente con Alzheimer se desnutre, ¿ok? Entre otras cosas, no es lo único, pero entre otras cosas porque ¿cierto? Se les olvida que comieron, ¿cierto? Se les olvida que tienen que comer y entonces como que pasan un montón de tiempo sin tener ingesta de alimentos y en el tiempo eso los va desnutriendo, ¿ok?
aporte calórico básico, uso de algún suplemento, ahí dice Ensure, pero es solo un ejemplo, ¿ok? Aporte de vitaminas del complejo B, que son importantes, ¿verdad?, para la producción de ATP, ¿ya? Como es tan importante la producción de ATP para el cerebro, de ahí que siempre se diga que la vitamina B o el complejo vitamínico B es tan importante, ¿sí?, para el cerebro. Manejo metabólico, si eventualmente tuviésemos presencia de la epsilon 4, ¿ya? Tratamiento antidepresivo, neuroléptico, si es que el paciente lo necesita. Y súper importante lo que yo le decía, ¿ya? Y que es tan difícil, es tan fácil decirlo y tan difícil muchas veces hacerlo en las instituciones, que es mantener la autonomía y la independencia del paciente. ¿Ya? Lo cual igual es explicable porque, o sea, no lo justifico, ¿sí? Pero cuando tienes recursos limitados, cuando tienes un personal limitado, cuando tienes, ¿cierto?, que tu personal tiene que atender a muchos pacientes en un solo día, obviamente mantener la autonomía y la independencia de esa persona es más difícil. Que se bañe sola, que se vista sola, que elija su ropa, que haga esto, que haga lo otro. Y muchas veces los tiempos no dan nomás. Entonces, bueno, no es que no se quiera, pero también, no es que no se quiera, pero tampoco contribuye, ¿ok? Con el bienestar del paciente. Y me parece que es eso, no hay suma. No hay suma. Pronto. Y eso era lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Por mi parte, no, profe. ¿No, Javi? Ya bacán. Ay, ya terminamos. Ya. Sí. Martín es el más contento. Ayer en la noche quería aprender cosas nuevas y ahora está contento porque terminamos. ¿Alguien que tenga alguna duda? Yo me escondo detrás de Martín. Parece que nadie. Hola, Martino. Hola. Hola. Tiene toda la razón en chiquillo, parece que nadie. Nadie tiene ni una sola pregunta. Siu. La Isadora anda a los CR7. Todo claro. Ya, pues me alegro que esté todo claro. CR3D. El CR7. CR7. Va. Doc Rossi, ¿algo que comentar desde su No, área de nada mucho. expertise? Parece que sí. Hola, hola Martino, voy a encender la cámara. Hola, Pat. Hola, hola. ¿Cómo estás, Martino? Bien. Qué bueno, gusto verte. No mucho que comentar tampoco. Tengo una enfermedad que lamentablemente nos toca vivir con cierta frecuencia y que de alguna u otra manera la atención primaria se está haciendo cargo ahora, en gran medida de los cuidados. Antes era una patología que se veía mucho en los hospitales y la verdad es que ahora se está tratando de que los cuidados se hagan más cercanos a la familia, que es realmente donde tienen que hacerse. Como el doctor dijo, los cuidados, independiente de la fisiopatología, esto es un comentario que no es fisiopatológico para nada, los cuidadores realmente la pasan muy mal. Las familias que tienen pacientes con Alzheimer es muy, muy complicado. Nada más que un poco sé que el doctor Quesada lo dijo, muy poco con fisiopatología, pero en el fondo, yo siempre lo digo una cosa que para que entenderla, no es fisiopatología, pero en general es un poco al revés de lo que ocurre cuando un niño va aprendiendo. Al principio el niño nace, hay que darle comida, apenas, de hecho hay que entrenarlo para que coma, lloran por la comida, pero en el fondo no tienen mayores expresiones. Después hay que enseñarle que vaya al baño, después a caminar, después etcétera. Y un poco lo que va perdiendo la persona va perdiendo la, la- al revés, no sé si hay una correlación tan directa, pero en el fondo va perdiendo la capacidad de abstracción, va perdiendo la capacidad cognitiva, después va perdiendo la capacidad de moverse en forma adecuada, y dejan de controlar esfínteres mucho, después dejan la capacidad de tragar, y obviamente ahí es donde ya tenemos los problemas más grandes. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo siempre lo he tratado de aprender, como en el fondo es como uno
gana las cosas cuando va creciendo y después como va involucionando se van perdiendo. Y es tanto así que comienzan a aparecer reflejos como, no me acuerdo, se lo dijiste, no, bueno, estás El haciendo reflejo de succión. reflejos de succión, o sea que son reflejos muy primitivos. ¿Te fijas la idea? Entonces lo cual van hablando que el cerebro, la parte cortical, va perdiendo sus capacidades, pues las capacidades prefrontal, la integración, etcétera, y nos vamos haciendo más guaguas, pues, más primitivos en términos de, de comportamiento neurológico. Exactamente. Y ¿Han yo lo veo visto? bien así, la verdad que siempre lo he entendido así. No sé si es tan correcto, pero en el fondo un poco eso. Y realmente es dramático. Si a usted le ha tocado tener algún familiar, paciente con Alzheimer o ha visto la evolución, es realmente dramático cómo va cambiando. Eso, nada más. Más que nada, No sé si han otra visto chicos América. en la calle o familiares o gente institucionalizada que son añosos, que están así como empiezan todo el día así. Eso, ¿lo has visto, no? ¿Alguna vez? Eso en el fondo es un reflejo de succión exacerbado. Como lo que pasa con el Babinski, ¿cierto? Que el otro día decíamos que el Babinski existe, solo que está inhibido, ¿cierto? Y por eso no aparece hasta que se nos daña la vía corticoespinal. En el caso de estos otros reflejos primitivos, o el reflejo de succión, también lo tenemos, pero lo tenemos inhibido. Entonces, Y aquí cuando es un se reflejo empieza, muy primitivo, es un reflejo claro, que tiene que ver con la succión de la leche materna, entonces exacto, son reflejos muy primitivos. O sea, si un niño no tiene reflejo de succión, no no puede, mama nomás, po, ¿te claro, fijas? se Entonces, muere. ya hay que inducirlo, ya hay que entrenarlo, ¿te fijas? Entonces, son reflejos muy primitivos. Entonces, de Eso, una u otra manera vamos perdiendo capacidades evolutivas, de mayor evolución y vamos regresando hacia ser guagua en el fondo. Profe, no sé si usted lo sabrá, pero es por eso que algunas personas les ponen tetes, o sea, personas adultas como estos adornos, entre comillas, juguetes. No sé por qué lo hacen, pero teóricamente no. Puede ser para confort, me imagino, pero la verdad es que no desconozco. Puede ser que lo hagan, pero en el fondo el tete tampoco es bueno en la guagua, ojo. no, pues genera un montón de distorsión a nivel del La bulbo distorsión en el palatino, palatino, en el claro, paladar, por lo tanto, los eh, alvéolos, ¿cierto? En el maxilar, en la mandíbula, todo eso. tiene un montón de problemas el ocupar de chupete en los niños, por lo tanto Todo no eso es buena cosa. se va No, alterando. no sé en adultos, la verdad. Eso. Oiga, y sabe que yo no creo que sea poco fisiopatológico el comentario del cuidador, porque el cuidador está expuesto a estrés crónico. Sí, Y pues cuando no una lo pasan persona está mal. expuesta a estrés crónico, chicos, los corticoides, hay receptores cerebrales de glucocorticoides. Sí, por Y lado. los glucocorticoides aumentados crónicamente modifican también la circuitería cerebral y modifican mucho, por ejemplo, un grupo de neuronas que se conocen como el haz frontolímbico, ¿sí? Que son básicamente un grupo de neuronas que contacta, ¿cierto?, al sistema límbico, responsable del control de emociones, de la motivación, con la corteza prefrontal, y eso se ha asociado mucho a cuadros de tipo depresivo. Por lo tanto, claro, si uno dice, preocúpese del cuidador, eso no es tan fisiopatológico, pero si uno va al Me refería a cuidador, que me metí un enfoque más, ¿sí? Sí, sí, más, sí, como más más social. holístico, por así decirlo, Sí, sí, como más holístico, pero de la fisiología del cuidador por el estrés crónico, ya es problema. entiendan que también está alterada, ¿ya? Y después, bueno, el segundo semestre vamos a hablar del efecto del estrés sobre un montón de cosas, pues, de lo cardiovascular, de lo endocrino, ¿cierto? De la obesidad, todas esas cosas. Eso. Ya, pues, Doc, muchas gracias por su aporte. Un poco el aporte, pero no importa. Oye, Eh, ¿a qué hora viene y qué viene? Pues yo tengo que ya, buscarlo. son las 17:45. Nos juntamos con el taller correspondiente, es el A, me parece, a las 18. ¿Está bien? 15 minutos de recreo. Ya, Hacemos el control y y ese hacemos el accidente estacionamiento. vascular me parece, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ahora lo tengo yo, nunca sé si me lo mandaste. ¿Se lo envío? ¿Es del año pasado o el mío es El del distinto? año pasado. Lo debo encontrar, si no te lo pido, ¿ya? Ya, listo. Ya, chicos, que estén muy bien. Gusto en verlos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Hasta profe, muchas luego. gracias, cuídese. Bye, bye. Gracias, igual a ustedes.
Ah, sí Dame lo un tengo. ratito, Doc. Ah, ¿viste que es un solo o están separados? Están juntos. Ah, ya, entonces lo encontré. Profe, Ya. profe, Llaman una ahí. pregunta. Sí, ¿Me escucha? Ah, te van a sí. mandar la prueba. Ah, ya. Es que quería preguntarle por el tema de la prueba, la cuarta prueba, ¿cuándo se va a tomar al final? ¿El 7 o la otra semana? La próxima semana, si siempre estuvo fija para el 30, no sé por qué, me mandaron un correo y decía que el 30 era el examen final. Nunca fue el examen final el 30. ¿Ya? La No, próxima. profe, la prueba está fijada para la otra semana y el 7 estaba fijado el examen final. Sí, pues. Por eso le habíamos como hablado en la carta. Pero espérate. Tengo mucha cuestión abierta acá. Sí, eso uno se confunde. Eh, Ay. Este- Y te estoy dice, mandando- junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes en representación del grupo de estudiantes de la asignatura Fisiopatología con el fin de solicitar formalmente la reprogramación del examen final, originalmente fijado para el día 30 de junio. Ah, ya. Sí, pero profe, abajo dice, profe, reprogramar el examen final para el día 27 y reprogramar la cuarta prueba para el día 7. En el punteado, o sea, el punteo que se hace abajo, la de las modificaciones, No, sí, el resto lo vi, reprogramar examen final para el lunes 21, reprogramar cuarta prueba para el día 7 de julio. Ah, oye, ya espérate, eso es una cosa. Yo solicito entonces que no escriban de nuevo el correo con las fechas como corresponde, ya, para que... ya, profe. Y lo otro, ¿qué tiene que ver el cambio de actividad académica en la Casa Central? ¿Por qué pusieron eso? Es que se nos dio a entender que el semestre se había como extendido y las No, sí, pruebas sí, sí, sí. en Sí, yo sí se habían como movido 2 o 3 semanas, porque no sé, antes salíamos de vacaciones el 14 y dado al paro, se emitió como esa carta que dice que el semestre se extiende por el paro. no, no. Porque aquí están hablando de alguna elección. La comisión electoral triestamental aprueba el cronograma de elecciones de órganos superiores de la Universidad de Tarapacá. Resuelvo, apruebe ese cambio de actividades docentes en la Casa Central Arica el día miércoles 18 de junio, a partir de las 16 horas. Entonces Ah, mandaron, no, profe, lo que pasa es que el archivo fue mal enviado. Es otro archivo en que debería haberse adjuntado a la carta. ya, Ese no, entonces, ese es otra información. ya, Así que, ya, entonces hay que mandarla a hacer las solicitudes así como con toda la información bien hecha, ¿ya? Hágalo, ya, Javi, profe, porque lo envío nosotros al tiro. con la doctora Monzones dijimos, oye, están así como, no, pues si nos dan mal las fechas, si adjuntan Un correo que no el- corresponde. un cambio de actividades que tampoco procede, entonces como que no procede hacer no procede Gestionar los cambios. aceptar la solicitud porque no, oye, sí, no, claro. ¿Sí? Porque está mal, no, está mal hecha la solicitud. Entonces, yo de buenas a primeras no me opongo, Javiera, pero no digo que la respuesta va a ser automáticamente sí, ¿ya? Pero le pido que hagan la gestión así como bien hecha, ¿ya? Para que después tengamos todo respaldado. Eh, Cortito, jefecito Hito. Le Mándeme. acabo de enviar por correo electrónico la corrección de la prueba con la corrección. Eso se llama, ¿cómo se llama? UTA 2025, tercera solemne o algo así. CORR. Listo. Muchas gracias, Doc. No, de nada. Se la Entonces, acabo de enviar. durante el caso clínico, que es más suyo que mío, Ahí lo vemos. Sí, estaré aquí y mandaré rápidamente las notas. ¿Sí? para que no nos aleguen los estimados colegas. Eso. Y mientras tanto me voy a mover o me quedaré dormido.
17:51 a las 6:05, para respetar los 15 5, minutos de ya. descanso. Alcanzó a tomarme un cafecito. Sí, Doc. Y yo haré el mío. Nos vemos, chicos. Chau, chau.